Mm, Bien, ya puedo. Listo. A ver, por favor, para poder compartir. Ya, listo, ahora sí. Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a la Cámara Peruana de Comercio Exterior y al curso de Contabilidad Financiera. Muy buenas noches a todos. Disculpen que haya iniciado algunos minutos después, sino que había tenido un error en el momento de ingresar a la sala. Había dado inicio en otra sala. Vamos ya a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Continuamos con los temas que hemos venido tocando. La sesión anterior estuvimos hablando de estados financieros, hicimos hincapié o reconocimos lo que era el estado de resultados y también vamos a, después de haber revisado estados de situación financiera, estado de resultados el día de hoy, el tema que vamos a tocar, pues van a ser todo lo que viene a ser la parte de tributación en el Perú. Y para que nosotros podamos hacer, como siempre, algunas preguntas básicas, esenciales, donde de la parte teórica voy a trasladar también hacia nuestro ChatGPT, que nos va a permitir pues ir avanzando con la parte teórica, conocer un poco y luego ingresar rápidamente con los casos prácticos, ¿ok? Voy a ayudarme de algunos prompts que se encuentran en el material para poder nosotros acá en el chat GPT poder ir nosotros revisando. Adelante. Entonces, ya que vamos a hablar o ya que vamos a ver de todo lo que viene a ser, todo lo que podamos abarcar en nuestra sesión, de lo que viene a ser la tributación, vamos a iniciar con esta primera pregunta que hace referencia a los regímenes. ¿Y esto por qué? Voy a ir colocando la primera pregunta, donde dice a qué llamamos regímenes tributarios y qué es lo que sucede. Cuando se crea una empresa, cuando nace una empresa en el país, en lo que viene a ser Perú, pues vamos a ver que vamos a tener como empresa que acogernos a algunos de los regímenes de nuestro país. Y vamos a ir conociendo cuáles son estos regímenes, cuántos son, cuáles son los nombres y qué características tiene cada uno de ellos, qué particularidades, eh, cuáles son las diferencias que nosotros vamos a poder encontrar. Entonces, vamos primero con qué viene a ser regímenes tributarios, qué es lo que nos dice. Pues los regímenes tributarios son un conjunto de normas, y esta parte es importante, y regulaciones fiscales, que van a determinar cómo una persona, empresa u organización deben de calcular, informar y pagar sus impuestos. Nos están diciendo que vamos a tener algunas leyes que tenemos que respetar en el territorio peruano en lo que respecta a los tributos. Así como personas también sabemos que tenemos nuestros deberes y derechos, pues las empresas, las personas naturales con negocio, cuando inician operaciones, pues también van a tener que cumplir y a través, y dependerá, perdón, de cada uno de los regímenes, pues qué requisitos nos piden y de acuerdo a eso, qué cálculos se deben de hacer, qué cosas nos están pidiendo y con ello, pues, cómo es que se debe de tributar. ¿Qué más nos dice? Estos regímenes establecen las reglas específicas. Aquí están como en un partido. Sabemos más o menos, por lo menos, de cómo o cuáles son las reglas en un partido de fútbol. Sabemos que el partido de fútbol no se puede agarrar la pelota con la mano. Hay algunas reglas básicas.
Lo mismo va a ser en la parte tributaria, qué cosas están permitidas, qué cosas no están permitidas para una empresa. Entonces, eso es lo que vamos a poder ver acá. Y vamos a ver diferentes tipos de contribuyentes. Y sabemos pues que cuando hablamos de empresa, las empresas hay de diversos tamaños. Hay empresas pequeñas, hay empresas medianas y habrán empresas mucho más grandes también. Cada una tiene algunas consideraciones en el momento de tributar. Los regímenes tributarios varían según el país. Lo que vamos a hablar el día de hoy es de acuerdo al país en el que nos encontramos, que es Perú. Varían según el país y pueden ofrecer diferentes beneficios fiscales. Lo que se busca a través de estos regímenes es, vamos a decir, como que el resumen de esto es: si eres pequeño, todavía vas a pagar o vas a tributar en una proporción menor que una empresa más grande, de mayores niveles de ventas y ganancias. Entonces, más o menos es a lo que apunta el hecho de que haya en nuestro país 4 regímenes tributarios. ¿Qué más nos dice? En muchos países los regímenes tributarios se diseñan para adaptarse a las necesidades y circunstancias específicas de los contribuyentes. Me refiero o nos referimos a los entre esos. Lo que puede incluir regímenes simplificados para pequeñas empresas o algunos especiales para otro tipo de ingresos de seguro de mayor magnitud. Entonces, ahí ya nos dicen algunas consideraciones de lo que viene a ser el régimen. Esto ya se lo había adelantado, pero de todas maneras voy a colocarlo acá en nuestro chat. Es cuántos regímenes tributarios hay en Perú. Y ya les había estado adelantando. Tenemos nosotros 4 regímenes tributarios. El último es algo temporal, así que nos va a señalar. El orden que nos están estableciendo, que nos están detallando acá, va de más a menos. De más a menos en el sentido de van a pedir, de acuerdo al régimen, más información y junto con ello, pues de seguro alguna tasa mayor. Tenemos el régimen general, el régimen tributario, el régimen especial y el régimen único simplificado. Hay otros regímenes que son mucho más específicos que pueden ser para el sector, para lo que viene a ser el sector agrario o alguno en especial que sea algo temporal, temporal. Pero vamos a decir de forma, lo que vamos a nosotros encontrar son estos primeros 4 regímenes. Ahora vamos a ver en los ejemplos que vamos a hacer, en los pequeños casos prácticos, cuál es la diferencia que vamos a encontrar entre uno y otro. ¿Ok? Ahora vamos a ampliarlo, creo que más claro va a quedar cuando nos vamos al caso práctico. Y vamos con nuestra última pregunta, ya que estamos hablando de la parte tributaria, que también va a responder algunas dudas de seguro. Vamos a ver cómo esto nosotros lo hemos estado tocando de alguna manera con los 2 estados financieros que hemos revisado en las semanas y las sesiones pasadas. Y me estoy refiriendo a la diferencia entre lo que viene a ser IGB y lo que viene a ser el impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Por acá. Ya. Cuando hablamos de tributos en general, vamos dentro del campo, dentro de esta parte de lo que es la tributación, vamos a ver que es una forma en la que el Estado va a poder recolectar dinero para las diferentes cosas que requiere. Y lo puede hacer a través de los tributos. Dentro de los tributos nosotros vamos a encontrar las contribuciones, tasas y por supuesto los impuestos. Muchas veces
me han consultado por esto, esta duda y quería despejarla a través de esta pregunta y ayudados de nuestro chat GPT, es la diferencia que hay entre el impuesto general a las rentas y el impuesto a la renta. Que quizás su nombre ya nos empieza a decir bastante. Vamos a poder asociarlo también con los estados financieros que hemos realizado en sesiones pasadas. Cuando hablamos, como nos dice acá, del impuesto del IGB, y el impuesto a la renta, son dos impuestos, nos dicen, diferentes, que se aplican en la mayoría de los países. Algunos lo que nosotros llamamos IGB lo llaman IVA, el impuesto del valor agregado. Y acá vamos a ver la diferencia. ¿No? El IGB es un impuesto indirecto que grava el consumo. Se aplica sobre la venta de los bienes y servicios y es pagado por los consumidores finales, es decir, cada uno de nosotros. Grava el consumo y eso nos lleva a pensar que nosotros cuando adquirimos algo, estamos nosotros asumiendo ese impuesto. Vamos a encontrar un impuesto en el momento que estamos adquiriendo algún producto o algún servicio, en su mayoría con algunas excepciones de algunas operaciones no grabadas o algunas operaciones que no van a llevar por algún tema en particular. Pero si, por ejemplo, estamos nosotros necesitando, estamos queriendo comprarnos un televisor o vamos a comprarnos una casaca, para nuestro uso, en esa venta que nos van a realizar, pues va a haber un impuesto que se llama el IGB. Y nosotros asumimos ese impuesto, por eso es que dice que es pagado por los consumidores finales. Quien va a recepcionar este impuesto van a ser las empresas y son a través de las empresas que van a recolectar este impuesto y después mes a mes van a trasladárselo hacia la administración tributaria. ¿Ok? Nosotros como personas no hacemos una declaración mes a mes en lo que respecta al IGB, sino lo hacen las empresas porque son las encargadas de recolectar este tipo de impuestos. ¿Ok? Ahora, si el IGB grava el consumo, ¿no? ¿Qué viene a ser el impuesto a la renta? ¿Qué es lo que nos dice? El impuesto a la renta es un impuesto directo que grava las ganancias. Impuesto a la renta, algunos también lo conocen como impuesto a las ganancias. Ganancias que pueden obtener personas o empresas. Se aplican las utilidades o beneficios de una entidad que genera a lo largo de un periodo fiscal. Y acá también nos está involucrando a nosotros como personas. Muchas veces decimos, sí, las empresas son los que pagan impuestos. Es cierto, porque tienen o están afectos a lo que viene a ser el impuesto a la renta de una categoría en específico. Pero las personas también pagamos impuesto a la renta. Impuesto a la renta es impuesto a la ganancia. El resumen de esto es, si genera ganancia, se aplica una tasa del impuesto a la renta. Dentro de lo que viene a ser el impuesto a la renta, vamos a encontrar 5 categorías, ¿ok? 5 categorías, que sus nombres son bastante rápidos porque se llama renta de primera categoría, renta de segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría y quinta categoría. La renta de primera categoría está haciendo referencia a las ganancias que se pueden obtener por conceptos de arrendamientos o subarrendamientos, es decir, los famosos alquileres. La renta de segunda categoría pues va a hacer referencia a no el alquiler como tal, sino a las ganancias que podemos obtener nosotros en la transferencia de un bien. Por ejemplo, vendo mi departamento, obtengo una ganancia por la venta
y esa ganancia va a estar, afecta el impuesto a la renta y eso será renta de segunda categoría. Después tenemos la renta de tercera categoría, la cual está dirigida hacia las empresas, ¿ok? Las empresas que realizan una determinada actividad, por ejemplo, una empresa se dedica, vamos a poner un ejemplo, a comercializar prendas de vestir. Mi empresa se dedica a brindar servicios de vigilancia. Mi empresa se dedica a fabricar zapatillas. Todas las empresas tienen una determinada actividad y de acuerdo a eso van a realizar sus operaciones y luego de un periodo que viene a ser un año, vamos a ver si esas actividades que ha realizado, estas operaciones que ha venido realizando, le ha permitido poder generar ganancias. En el caso si fuera, entonces va a tener que pagar un impuesto a la renta. Y dentro de lo que viene a ser el impuesto que va a pagar una empresa que ha obtenido ganancias, también vamos a tener que considerar de qué régimen estamos hablando, que fue el primer tema que les tocaba, porque las tasas no son las mismas para todas las empresas. Vamos ahí a ver algunas diferencias. Luego la renta de cuarta categoría, que ahí nos involucra cada uno de nosotros porque hace referencia a las ganancias que podemos nosotros obtener producto de nuestro trabajo. Es para los trabajadores independientes que realizan algún trabajo como su profesión, arte u oficio y que usualmente utilizamos lo que viene a ser el recibo por honorario. Si tenemos una ganancia, también pues va a estar afecta a ese impuesto. Y la quinta categoría, que también nos va a nosotros a directamente tocarnos, es por los trabajos de dependencia. Por ejemplo, cuando nos contrata una empresa, nos coloca en su planilla y obtenemos algunos importes. Ahí hay una forma de cálculo también. Vamos a ver si nos da el tiempo del día de hoy para mostrarles eso, porque es muy usual o muy común que cuando estamos iniciando labores en una determinada empresa, muchas veces nos ofrecen una determinada remuneración, pero siempre tenemos la duda de ¿por qué me han descontado, además de mi AFP u ONP, me han descontado otras cosas? ¿O cómo llego a este cálculo? Esa es la renta de quinta categoría, que tiene también su particularidad de calcular. Entonces, ya vemos que son dos impuestos distintos. El IGB, que grava lo que viene a ser el consumo, pagan consumidores finales. Las empresas son las que van a liquidar mes a mes para, después de recolectar ese impuesto, entregárselo a la administración tributaria. Y el impuesto a la renta, que grava cualquier ganancia que puedan obtener personas o empresas, y que para eso tenemos 5 categorías. ¿Ok? Ahora sí, vamos hacia el caso práctico para que pueda quedar mucho más claro. Si tienen alguna duda, alguna consulta, les pido que por favor vayan colocando en el chat. Me parece que algunos tenían duda de el trabajo que se ha dejado como evaluación final, porque ustedes tienen, recuerden que tienen dos opciones. Puede ser el hecho de realizar, desarrollar, perdón, el caso práctico que se ha dejado en la unidad 1, o rendir en su último día, que es la sesión número 8, que puedan rendir su evaluación que va a ser para marcar o uno o lo otro. Y alguien había levantado la mano, discúlpame que justo estaba comentando, me había visto a Paulino. Adelante, te escuchamos. Profe, una consulta. ¿Y en qué base, legal encuentro las 4 regímenes que acaba de mencionarnos? ¿En el tubo del impuesto a la renta? Perdóname,
¿Dónde vas a encontrar? No te escuché muy bien. Sí, esa es mi consulta. En qué base legal encuentro los 4 regímenes que usted acaba de explicarnos al comienzo de la clase? ¿Bajo en el tubo del impuesto a la renta? No, a ver, dentro de la tributación en general, eso se le hace referencia al código tributario y esto es en el momento que se constituye alguna empresa, sea como persona natural con negocio o una persona jurídica, va a tener que ir a alguno de esos 4 regímenes tributarios. El régimen tributario dentro del régimen tributario nos va a decir si como empresa de ese régimen debemos de pagar IGB, renta y cómo se paga esa renta. El régimen tributario es el que va a establecer cuáles son estos impuestos a los cuales vamos a estar afectos junto con las tasas. Y ahí es donde lo vamos a ver. Acá tengo un pequeño cuadro antes de irnos, miren, como para hacerles un resumen, aquí está en la PPT, de un instante. Ahí se los muestro. Aquí está. A ver, aquí está que es lo que vamos a empezar a verlo en el caso práctico. Acá están los 4 regímenes tributarios. La segunda columna, bueno, la primera son los datos de los límites, cuánto de compras, y de ahí empiezan a darnos los detalles de lo que nos va a mostrar cada régimen. El primero, que es el nuevo RUS, el segundo, que es el régimen especial, el tercero, que es el régimen hipertributario, y el que he dejado enmarcado de color rojo, que es el régimen general. Cuando me preguntaba, Solino, si eso va a marcar el impuesto a la renta, sí, y lo vas a ver por acá. Dependerá de cada régimen, como les decía, que podamos nosotros conocer cuáles son las tasas de ese impuesto. ¿Cuál es la base legal? ¿Quieres algún artículo en especial, alguna base específica? Te lo voy a dejar en el compartido, no te preocupes. Lo dejo en el compartido para que todos lo puedan ver. Por ejemplo, acá está la parte de los tributos. El pago de los tributos mensuales para cada régimen. Observen que en este primer régimen, que es el nuevo RUS, que yo les decía que es el más básico, que es el más sencillito, el IGB está incluido en la única cuota que se paga en este régimen. Es decir, acá este régimen que viene a ser el nuevo RUS está haciendo referencia que en el momento que va a entregar su comprobante de pago, que vienen a ser las pólizas de venta, ahí ya va a estar incluido en esas boletas que va a entregar, va a estar incluido en el importe que cobra el IGB. Y si observan, no hace referencia a lo que viene a ser renta, porque como renta, ellos o este régimen no calcula a través de una tasa, sino hay un pago mínimo. Y el pago va o viene a ser 20 soles o 50 soles, dependiendo de qué. Esto no va a ir en función de su ganancia para este régimen, sino va a ir de acuerdo al nivel de él. El nuevo RUS nos dice que vienen a ser empresas, bueno, persona natural con negocio, que van a poder generar ventas mensuales de 8,000. Siempre que no se pasen de esos 8,000 soles mensuales o lo que viene a ser en un año 96,000 soles, pues ahí vamos a estar o puede estar dentro de este régimen. Y lo que va a pagar mes a mes únicamente va a tener que ser un pago entre 20 o 50 soles. 20 soles paga siempre que sus ingresos no superen los 5,000 soles. Pero si sus ventas superan los 5,000 sin exceder los 8,000, ahí pagará un importe de 50 soles. Pero este tipo de negocios no hacen una declaración de IGB, es decir, no van a hacer un desagregado de cuánto mes a mes están recolectando por IGB. Luego
luego tenemos el régimen especial, y dentro del régimen especial, acá sí, a partir del régimen especial en adelante, vamos a hacer referencia ya no solamente a los comprobantes de pago que son los boletos de venta, sino acá ya son empresas que van a poder emitir facturas. Y como toda factura, la factura va a permitir que se pueda desglosar el IGB en cada una de las ventas, y por ello se les pide que estas empresas puedan realizar su registro de compras y su registro de ventas, de manera que podamos conocer cuánto viene a ser el IGB de compras, cuánto viene a ser el IGB de ventas, y con ello mes a mes pueda liquidar este impuesto a la administración tributaria en lo que corresponde al IGB. Aquí está. Ellos sí van a tener que liquidar mes a mes el IGB. Y lo que viene a ser impuesto a la renta, acá, ya a partir del régimen especial, no es un importe exacto como en el RUS, que viene a ser 20 o 50 soles. En el régimen especial se le aplica 1.5% al ingreso neto mensual. Es decir, tenemos que saber cuánto han sido las ventas netas que ha realizado la empresa en este mes que se está declarando para sacarle o multiplicarlo por 1.5%, y eso corresponderá al impuesto a la renta que tendrá que pagar este mes. Al siguiente mes se hace el mismo cálculo con los ingresos netos de ellos. El tercer régimen, que es el régimen MIPE tributario, en lo que viene a ser IGB va a ser igual, similar a lo que es el régimen especial. Va a tener su registro de compras, su registro de ventas, puede emitir facturas, con ello tendrá el detalle del IGB de compras, del IGB de venta, y con eso realizará su liquidación de IGB. Y por el otro lado, en lo que corresponde a renta, acá va a tener como que dos tramos, o este régimen va a tener dos tramos. Dependerá de los ingresos de la empresa para que se puedan colocar, como dice, si superan las 300 UITs de ingresos netos anuales, van a pagar el 1% de los ingresos obtenidos en el mes. Y si en cualquier mes superan los 300 UITs, es decir, ya sus ventas superan este valor, dependiendo la UIT del año, lo que van a utilizar va a ser el 1.5 o un coeficiente. Y eso viene a ser un cálculo que tenemos que hacer de los impuestos del periodo anterior con los ingresos del periodo anterior para que podamos nosotros sacar cuál de los dos vamos a utilizar, el 1.5 o el coeficiente que indica. Y el último régimen, que es el régimen general, también lo que viene a ser el IGB es lo mismo. Con su registro de compras y ventas vamos a poder nosotros conocer mes a mes cuánto es el IGB que tiene por pagar a la administración tributaria. Y en lo que respecta a renta, acá las empresas que se encuentran en el régimen general vamos a tener que calcular un coeficiente y compararlo contra la base SUNAT, que es de 1.5. Y se va a tomar, después de esa comparación, el coeficiente de mayor porcentaje. ¿Ok? Así es que dentro de los regímenes tributarios vamos a tener nosotros que ver qué características tiene cada régimen, qué requisitos tiene cada uno de ellos. Ahora sí, vamos al Excel, donde vamos a observar lo siguiente. A ver, este es un pequeño ejemplo, es corto, no es tan extenso. Los registros, los estoy mostrando en este instante, un registro de ventas. Los registros de venta, pues, de las empresas, por las operaciones que puedan tener en el día a día, pueden ser mucho más extensos. Para nuestro ejemplo, he tomado rápidamente un pequeño registro de ventas. En el registro de ventas, como les decía, lo que vamos a nosotros tener, pues importante, va a ser la fecha de emisión del comprobante. La fecha de vencimiento o pago no es un requisito indispensable,
porque eso depende de cuál es la condición a la que ha llegado la empresa que está vendiendo con su cliente. Algunos le pueden dar 30 días, 60 días, 90 días, ya depende de algunas consideraciones o cómo puedan haber negociado esta vez. Después vamos a tener el nombre, por supuesto, ya el detalle de los clientes con los importes de las operaciones de venta, desagregado el IGB. Para esto nos va a servir, por ejemplo, este registro de ventas mensual, para que podamos nosotros conocer cuánto es ese IGB de ventas. Recuerden que cuando la empresa vende, y lo vende a través de facturas, como en este caso, en la factura está agregando el IGB. Y ese IGB, esta empresa, al entregar este comprobante de pago, se trata de una empresa que está recepcionando el IGB. Por lo tanto, una vez que cierra el mes y en su fecha de declaración, tiene que volver hacia la administración tributaria y trasladarle ese IGB que ha recibido. El IGB no le pertenece a la empresa y no forma parte del resultado de la empresa. Es por eso que cuando les decía que esto vamos a relacionarlo con nuestros estados financieros, el IGB nosotros no lo vamos a poder ver o no lo vamos a poder ver plasmado en el estado de resultados. El estado de resultados, que es el último estado financiero que vimos, justo nos habla del resultado que está pudiendo tener la empresa, si está ganando, si está perdiendo. ¿Hola? Me parece que tenía alguna duda. Ya. Recuerden que cuando hablamos del estado de resultados nos habla de el resultado de la empresa, es algo que le pertenece, por supuesto, y le pertenece producto de las operaciones que está realizando. Pero como podemos observar, el IGB es un agregado a la venta. Y lo que tiene que hacer esta empresa con esto es, si ha recepcionado este IGB, es simplemente trasladar. Es que cuando vean un estado de resultados, en el estado de resultados no hay algún concepto de IGB. Las ventas se encuentran sin IGB. Los costos se encuentran sin IGB. Los gastos de la misma manera. ¿En dónde voy a poder o vamos a poder encontrar, por ejemplo, los importes que la empresa tiene por pagar a la administración tributaria por conceptos de IGB? Donde lo vamos a poder ubicar va a ser en el estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque el estado de situación financiera es una foto, como les decía, en el cual nos va a decir qué cosas tiene mi empresa, a quién debe la empresa. Y ahí vamos a poder ubicar este famoso IGB, cuánto es lo que debe, o en el caso que fuera al revés, de pronto se trata de un mes en el cual ha tenido más compras que ventas, podríamos también observar este IGB que se encuentra a favor de la empresa. ¿De qué depende si hay IGB a favor o IGB por pagar? Va a depender de cómo han sido las operaciones, la operatividad del día a día de la empresa. Entonces acá nos está diciendo que esta empresa a nivel de ventas ha tenido un IGB por 178.268. Acá algunos datos adicionales que nos están brindando. Acá tenemos el registro de ventas y nos dicen cuántos son los ingresos del periodo anterior, impuestos del periodo anterior. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que nos va a servir para calcular un determinado puesto. Lo otro viene a ser el impuesto a la renta. Se conoce, se dice que el impuesto a la renta es un impuesto anual, lo cual es cierto. Sin embargo, si bien es cierto, el cálculo regular va a ser de forma anual, lo que nos dice la administración tributaria es lo siguiente. ¿Qué va a suceder? Les voy a comentar más o menos cuál es el sistema.
¿Qué sucede si como empresa termina mi año 2023 y hago todos los cálculos que correspondan y he tenido una ganancia importantísima? Lo que va a hacer la administración tributaria, porque tengo que declarar cuántos han sido mis ingresos, costos y gastos, me va a decir tienes que tributar sobre la ganancia que has obtenido. Imagínense que mi ganancia haya sido 1 millón, 5 millones, 10 millones. Tengo que aplicar una tasa del impuesto a la renta. Si yo, como empresa hablando, tengo que pagar el 30%, casi el 30% de esta ganancia a la administración tributaria, en ese momento va a ser bastante complicado, me refiero porque sigo operando, sigo necesitando para mis productos o los servicios que requiero, poder pagar esa totalidad. Es a raíz de ello que si bien el impuesto se calcula de forma anual, mes a mes, junto con el IGB, se va realizando pagos a cuenta del impuesto a la renta, con la finalidad que una vez que vamos nosotros entregando mes a mes un pago a cuenta, una vez que ha terminado el año y hacemos este cálculo de cuánto es el impuesto a la renta que debemos de pagar, si ganamos 1 millón y tengo que pagar 30%, tengo que entregar como impuesto a la administración tributaria 300.000, ya no se me va a hacer tan complejo ni tan difícil en términos de entregar el dinero. ¿Por qué? Porque cada uno de los meses, desde el mes de enero, yo ya he ido adelantando ese impuesto. Y es por ello que se hace un cálculo mensual también, con la finalidad de entregar o de realizar un pago a cuenta. ¿Por qué? Porque esto va a servir para en el momento que yo ya sepa cuánto es lo que gané en el año, pueda descontar del impuesto que me corresponde pagar. Y este cuadro lo que nos muestra es cómo esta empresa mes a mes, que acá lo tenemos de enero hasta diciembre, de acuerdo a los ingresos que ha tenido, ha utilizado el coeficiente de 1.5. Recuerden que esto se trata de un coeficiente que utiliza el régimen especial. Y esto de acá ha permitido que mes a mes haya ido entregando a la administración tributaria por conceptos de pago a cuenta del impuesto a la renta cada uno de estos valores. ¿Ok? Ahí nos dice 22, 25, 13. Cada uno de estos va en función del nivel de ingresos netos que ha obtenido en cada. Ahora por acá. ¿Cómo es que vamos a hacer este cálculo? Y acá el ejemplo que les traigo es el cálculo de lo que viene a ser el régimen general. ¿Por qué? Porque para el régimen especial es solamente 1.5 por los ingresos netos y no hay otra, vamos a decir, dificultad para poder conocer. En el caso del régimen general, acá sí hay algo más que debemos de hacer. Les hablaba hace un instante de un coeficiente, cuando les coloqué los 4 regímenes y llegué al último que es el del régimen general, les decía, tenemos que primero calcular un coeficiente y compararlo contra la base final. Entonces, acá vamos a calcular primero este coeficiente. ¿Qué es lo que nos dice? Como empresa vamos a hallar su propio coeficiente. Y este coeficiente va a ir en función de ¿qué? Va a ir en función de sus propios rubros. Lo que necesitamos para poder conocer cuánto es, van a ser lo que tenemos acá en la fórmula. Tenemos el impuesto calculado del ejercicio anterior. Necesitamos saber que estamos haciendo un cálculo para el año 2020. Necesitamos conocer cuánto fueron los impuestos que pagaron del ejercicio anterior y cuántos fueron los ingresos netos del ejercicio anterior, del periodo anterior. Entonces, estos datos ya nos han brindado, lo tenía por acá, los datos que estoy tomando del enunciado, nos dicen que el periodo anterior esta empresa había logrado tener, fueron impuestos por 161.000 que pagaron, impuestos que pagaron por 161.230, y los
ingresos netos que tuvieron del periodo anterior fueron de 13.650.000. Al dividir el impuesto entre estos ingresos netos del año anterior, nos sale este resultado de 1.18%, que lo acabo de resaltar de color amarillo. ¿Para qué nos sirve esto? De repente podríamos nosotros decir, entonces esto va a ser el factor por el cual se van a multiplicar cada mes los ingresos netos, y esto va a depender de, porque hemos hallado el coeficiente de la empresa, pero todavía no vamos a elegir esto, porque en el régimen general nos dice, una vez que has hallado el coeficiente de tu empresa, que ya sé que es 1.18, ahora lo que vas a hacer es compararlo contra el coeficiente de la administración tributaria, que su base es 1.50. Que lo tenemos por acá, que lo acabo de sombrear de color verde. ¿Y esto con qué finalidad? Porque una vez que comparamos el coeficiente obtenido por los mismos números de la empresa versus el coeficiente SUNAT, lo que vas a hacer es elegir de estos dos el mayor. Y en este caso tenemos que elegir el coeficiente SUNAT porque el que hemos obtenido para la empresa es de 1.18. El coeficiente SUNAT es 1.50, siendo el mayor, y por lo tanto debemos seleccionar él. Vamos a suponer, solamente voy a moverlo momentáneamente, imaginemos que en el momento que nosotros teníamos los datos del impuesto y de los ingresos del periodo anterior, hemos obtenido 1.75. Comparamos contra el coeficiente SUNAT de 1.50 y vamos a tener que seleccionar el mayor, que viene a ser 1.75, y ese sería el coeficiente que utilizaríamos. En esta situación tenemos que elegir 1.50 por ser el mayor. Luego, ¿qué vamos a hacer? Una vez que ya hemos seleccionado este coeficiente, que es el mayor de los dos que hemos tenido que comparar, vamos a ver cuánto han sido los ingresos netos del mes. Y para esto vamos a irnos hacia nuestro registro de ventas y vamos a ver este campo que les he dejado de color sombreado. Los ingresos netos son 990.382. No viene a ser el 1.168.000. ¿Por qué? Porque dentro del 1.168.000 ya se está consignando el IGB. Por lo tanto, solo consideramos los 990.000. Acá lo he traído y ahora lo que hacemos viene a ser el ingreso neto, que son 990.382, por 1.5%. Y esto nos da el importe de 14.855, que quiere decir que el pago a cuenta del impuesto a la renta para este mes será 14.855. Podemos calcular también el IGB, tomamos el IGB de ventas menos el IGB de compras, y eso sería el IGB que tendría que pagar en este mes. Ahora, dentro de lo que viene a ser el régimen general, ya podemos nosotros haber obtenido nuestro pago a cuenta de ese mes. Pero no acaba ahí, porque cada año la administración tributaria exige a las empresas que puedan presentar sus estados financieros, de manera que puedan conocer los niveles de ingresos que ha tenido, los niveles de ganancia que ha presentado, que ha obtenido, y con eso pues conocer exactamente cuánto es el impuesto a la renta que tienen que pagar. Entonces, para esta empresa tenemos algunos datos más, no solamente la del mes, sino tenemos los ingresos de todo el año, porque vamos a hacer el cálculo del impuesto a la renta anual y cómo vamos a utilizar este pago a cuenta del impuesto a la renta. Los ingresos netos del año, porque ya estamos imaginando que ya cerró el periodo y lo que va a hacer esta empresa es ver cuánto es mi impuesto a la renta final, nos dicen, los ingresos netos de esta empresa son 14.400.000.
1.000. Esto se parece un poco en realidad, es similar al estado de resultados, porque esos son los ingresos netos. Acuérdense que el impuesto a la renta grava la ganancia, no el total de la venta. Entonces lo que tenemos que hacer es descontarle los costos. Los costos que ha tenido esta empresa son 10.108.000. Y esto nos va a dar una renta bruta. Esta renta bruta viene a ser como la ganancia bruta que todavía nosotros tenemos que descontarle los gastos que la empresa también haya podido incurrir. Es decir, no solamente los costos de su producto o de su servicio, sino el resto de gastos que la empresa ha podido tener, como cuáles, por ejemplo, transporte, remuneraciones, todo lo que es la plantilla de trabajadores, alquileres, entre otras cosas, y otros gastos diversos que nosotros vamos a ver que cada empresa va a tener. Y con esto logramos obtener, ya después de haber descontado todos los costos y todos los gastos, observamos que obtiene una renta neta de 1.444.000. Esta renta neta, esta es la ganancia, ¿ok? La ganancia. Pero hay algo que nos están diciendo y esto va a darse, vamos a decir, en diferentes cosas. Algo importante que tenemos que considerar cuando hablamos de los gastos de la empresa, como les estaba poniendo como ejemplo, transportes, planillas, comisiones por venta, marketing, gastos de representación, como muchas veces tenemos a gerentes o algún personal de la empresa que cierra negocios con clientes y incurre en algún gasto y este gasto tiene que ir a nombre de la empresa, son aceptados sí, por supuesto, pero también hay límites. Lo que nos dice en este caso es de que dentro de todos estos gastos, dentro de estos 2 millones, casi 900, habían gastos de representación por 96.800. Gastos de representación, imagínense como el ejemplo que les estaba dando, he llevado al cliente a almorzar porque es un cliente recurrente, quiero que se mantenga en mi cartera. Todos estos gastos han implicado, no solo del cliente, me refiero a todos los gastos en los cuales puede haber incurrido por temas de representación de la empresa, ascienden a 96.800. ¿Es aceptado? La administración tributaria nos dice que sí, pero tenemos que tener un determinado cuidado. ¿Por qué? Porque sí existen límites para este tipo de gastos. Para que ustedes puedan tener una mejor lectura también de cuáles son estos límites de los diferentes gastos que pueda tener la empresa, yo les recomiendo que se vayan a la ley del impuesto a la renta, al artículo 37, ahí van a tener 24 incisos, en los cuales les va a decir cuáles son los rangos en los cuales deben de encontrarse los diferentes gastos en los cuales incurre una empresa. Entonces, hablando de lo que vienen a ser los gastos de representación, en el inciso Q nos dice lo siguiente. Los gastos de representación propios del giro del negocio, en la parte que en conjunto no exceda el 0,5% de los ingresos brutos, con un límite máximo de 40 unidades impositivas tributarias. Ojo, ahí está el límite que no exceda el 0,5% de los ingresos brutos con un límite de 40 unidades. Entonces, vamos a ver si para esta empresa estos gastos de representación por 96.800 están dentro del límite. Vamos a ver, tenemos que verificar porque de no estar, ese gasto se va a tener que, se le dice tributariamente, se tiene que reparar. Es decir, se repara cuando no es un gasto deducible del impuesto a la renta y se tiene que como desconocerlo y por lo tanto mover la base imponible para el cálculo que vamos a realizar. Pero primero veamos si se encuentra dentro de los límites.
Los ingresos brutos del año 2019 fueron 14.441.000. La tasa es de 0.5% que nos dice ahí. Y esto nos da un límite de 72.205. Ojo, este es nuestro límite. Entonces, si nosotros analizamos, está considerando esta empresa gastos de representación por 96.800, cuando el límite es 72.000, lo que nos quiere decir que hay una parte que nos hemos excedido, o que esta empresa se ha excedido, que se ha excedido de lo que puede utilizar como gasto. Entonces, estos gastos de representación, vamos a ver en cuánto se han excedido. 96.800 es lo que hemos considerado, el límite es 72.205 y acá vamos a obtener el exceso. Ahí lo tenemos. Tenemos un exceso de 24.594. ¿Qué hacemos con ese exceso? ¿Qué vamos a hacer? Como esa parte del exceso no se va a aceptar como gasto, porque ya nos han dicho, la administración tributaria nos dice, yo te puedo aceptar como gasto hasta un máximo de, en esta empresa, 72.205. Y si te has excedido, ¿qué voy a hacer con los 24.594? Voy a tener que agregarlo, adicionarlo, porque estamos hablando de un gasto no deducible. Se le conoce como gasto no deducible, es como decir un gasto no aceptado por la administración tributaria, porque nos puso un límite y nos hemos excedido de él. Entonces, de la renta que nosotros habíamos calculado y que habíamos inicialmente pensado que íbamos a tributar sobre una base de 1.444.000, vamos a tener que adicionar el exceso de 24.594 y esto nos da una base imponible de 1.468.000. Miren cómo se incrementó la base imponible. Una vez que tenemos ello, ahora sí vamos a poder nosotros realizar el cálculo. ¿Por qué? Porque ya hemos, vamos a decirlo de alguna manera, hemos verificado que los gastos que ha tenido la empresa se encuentren dentro de los rangos que la ley establece. Entonces, la tasa del impuesto de la renta en lo que viene a ser el régimen general nos dice que es 29.5% anual. Tenemos nuestra base imponible, que es 1.468, nuestra tasa de 29.5, multiplicamos y obtenemos el importe de 433.268. Lo que nos está diciendo este importe es, ese año, por la ganancia que has obtenido, con la reparación que has tenido por este gasto no aceptado, por el exceso del gasto no aceptado, tendrías que pagar a la administración tributaria el importe de 433.268. Eso es lo que se va a declarar, pero lo que se va a tener que pagar tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque les he estado comentando que ya la empresa mes a mes ha ido dando un pago a cuenta. Así como el que calculamos acá, aquí, mes a mes la empresa ya ha ido dando un pago a cuenta. Yo como dato, en esta parte les he colocado todos los pagos a cuenta que ha hecho la empresa. Entonces, si bien nos dicen, tienes que pagar 433.000 por concepto de impuesto a la renta de tercera categoría, tengo que descontar todos los pagos a cuenta que he hecho en el año, que me suman 216.610. Entonces voy a decir, ok, si bien es cierto mi ganancia ha generado un impuesto a la renta de 433.000, descuento los pagos a cuenta que realicé por 216.000 y esto nos va a dar un saldo pendiente de, bueno, un valor muy parecido de 216.000. Xiomara, adelante, te escuchamos.
Profesora, disculpe, la tasa de 29.5 era un dato, ¿verdad? Sí, es para lo que es el régimen general. Ok, gracias. De nada. Sí, el régimen general es 29.5% anual. Voy a adicionar por aquí. Esta tasa es un porcentaje anual. Por eso les decía casi 30%, ¿no? Prácticamente 30%. Entonces, ya en el momento que se va a hacer la declaración del año, se hace esta declaración, se descuenta los pagos a cuenta que se hayan brindado y el saldo pendiente, ya la empresa no se va a preocupar por realizar un pago de 433,000, ya ha pagado gran parte y tendría que ya preocuparse por un pago menor. Listo, nos vamos a las consultas. Profesora, una empresa que puede pagar más del 1.5% del impuesto a la renta a cuenta, puede pagar, sí, si es que en el momento que hallamos el coeficiente, a veces puede ser 1.6, 1.7, al ser mayor de 1.5, sí tendría que asumir ese coeficiente. ¿Cuántas preguntas y cuánto tiempo durará el examen? El examen ya lo habilitan en la última sesión, Ángel. Lo puedes dar durante el tiempo que estás en el programa, que me parece que son alrededor de 6 meses. Ok. Listo, no sé si tienen alguna otra duda más. ¿Paulino? Sí, Paulino. Profesora, una consultita más. En la primera pestaña donde dice registro de venta, no sé si podría ir, por favor. Sí, cuéntame. Ahí, en ese cuadro, oye, no, un poquito abajo, por favor, en el cuadro pequeño, ahí dice, en la segunda columna dice ingresos netos del mes. Para llegar al ingreso netos, ¿qué concepto se resta? Los ingresos vienen a ser las ventas que la empresa ha realizado por su producto o las prestaciones de servicio que ha hecho. Neto, Ah, si es que hubiera tenido alguna nota de crédito por ahí, alguna devolución, algún descuento, alguna rebaja que haya hecho sus clientes. Neto es, a veces podemos vender 100 y mi cliente me devuelve 20 en producto, por lo tanto, solamente estoy vendiendo realmente 80. Ese es el ingreso neto. ok, gracias. Ok. Michelle nos dice, el trabajo será igual que el primer ejemplo que nos dieron en la primera clase, ¿cómo será? Michelle, el trabajo y para todos, ya el trabajo está cargado, está en su unidad 1. Es que ustedes elaboren un estado de situación financiera. Pueden realizarlo ello o en la última sesión, que es la sesión número 8, rendir una evaluación que es para marcar. Ya dependerá de ustedes lo que puedan ir. ¿Listo? Listo, señores. Entonces, me despido. Muchas gracias y nos estamos encontrando la siguiente. Jueves 12, sí, hasta el cierre, César. Y lo revisamos el martes, que sería la sesión, la última sesión, que es el 17. Sí, es correcto. Listo, que tengan muy buenas noches. Ok.